Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Iván el Terrible. Sí, señores, el primer zar de toda Rusia, un hombre cruel que fue capaz de asesinar a 6 de sus 8 esposas y le quitó la vida a su propio hijo. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. Mi hermano, este man nació el 25 de agosto de 1530 en Moscovia, así se le llamaba al territorio de la actual Rusia. También era el nieto de Iván III el Grande, el mismo que construyó el Kremlin. Además de eso, también cuadruplicó el tamaño de su reino, que en un futuro iba a gobernar Iván el Terrible. Ese man venía de una familia poderosa, papá. Su padre era Basilio III de Moscú y su madre una princesa de Serbia llamada Elena Glinskaya. Desafortunadamente para Iván, su padre muere cuando él tenía aproximadamente 3 años de edad, no sin antes nombrarlo como Gran Príncipe de Moscú. Es así que su madre, Elena Glinskaya, asumiría el liderato de todo el reino, papi. Se convertiría en la mera durante los próximos 5 años, hasta que los boyardos, quienes eran básicamente la nobleza de la época, la envenenaron, papá, dejando a Iván de 8 años totalmente huérfano. Y era aquí donde iban a empezar todas las torturas para este niño, porque los boyardos, quienes eran una facción enemiga, lo encerraron en un palacio del Kremlin y lo trataron como un mendigo. No le daban comida, lo humillaban, lo golpeaban, mejor dicho, una pesadilla total para ese niño. Fue tanto el maltrato que le dieron a Iván que se cuenta que a partir de ese momento comenzó su locura y todos los problemas mentales que se iban a agravar con el pasar del tiempo. También forjó un carácter oscuro y lleno de odio contra los boyardos, quienes iban a pagar con su vida. Iván fue creciendo lleno de odio y rencor y llegó a cumplir 13 años. Para ese momento a Iván ya lo respetaban, pues su título de príncipe pesaba demasiado. Y comenzaría una campaña de venganza con un nivel de violencia incalculable, papá. Su primer asesinato lo cometería contra un príncipe boyardo de 16 años llamado Andrei Shusky. Básicamente, Iván le ordenó a varios guardias leales a él y a su padre que lo capturaran, lo arrastraran por las calles y lo arrojaran a una jauría de perros que lo devoró delante de una multitud. Hágame el berraco favor, papá. Según las crónicas, se dice que Iván disfrutaba de lanzar perros al vacío y verlos agonizar hasta su muerte. Era un total loco, mijo. Para cuando Iván cumple los 16 años, se dice que era alto, corpulento, musculoso, que era un excelente jinete y apasionado con los libros, más exactamente con la Biblia. Le gustaba estudiarla a profundidad y se creía un devoto cristiano. Su maestro era el arzobispo Macario, un hombre que lo acompañaría durante toda su juventud y sería él mismo quien lo coronaría zar de toda Rusia. Pero a pesar de toda su crueldad y su locura, Iván decía cumplir con rigor todos los mandatos divinos de la Iglesia Ortodoxa. Aún así, no dudaba ni un segundo en castigar cualquier clérigo quien creyera sospechoso de traición. El hombre era paranoico, veía enemigos por todos lados y pues no tenía piedad con absolutamente nadie, ni la iglesia, ni los nobles, absolutamente nadie, papi. Con 17 años de edad, Iván se dedicó a visitar una por una las iglesias del reino junto con el arzobispo Macario hasta llegar a la Catedral de la Asunción del Kremlin. Es allí donde es coronado como zar, el primero de toda su dinastía, papá. La palabra zar se deriva del título romano César y significa básicamente rey que no rinde tributo a ninguno, el mero, el propio, el jefe. Se casaría en esa época con Anastasia Romanovna, quien sería la primera de sus 8 esposas y también a la que más quiso. Esta mujer fue el amor de su vida, mi hermano. Con ella tendría 6 hijos, entre ellos su heredero Iván Ivanovich y su hermano Teodoro I. Pero a pesar de que Iván controlaba uno de los reinos más grandes de la época, el hombre estaba lleno de enemigos por todo lado, papá. El hombre estaba rodeado de kanatos, que eran básicamente los herederos de los mongoles y controlaban grandes porciones de tierra. Esto no le permitía seguir expandiendo su reino, que era pues básicamente lo que él quería. El hombre, decidido a cortar ese problema de raíz, coge 150 cañones, 100.000 hombres y sitia la ciudad de Kazán, el kanato que estaba más cerca a sus fronteras. El hombre estaba decidido a eliminarlos de la faz de la tierra. Póngale cuidado, papá. Kazán estaba defendida por 35.000 soldados, pero Iván no se le arrugaba a nadie. El hombre estaba loco y no le tenía miedo a nada. Y durante todo un mes los sitió sin descanso, los bombardeó, destruyó sus murallas hasta que los ciudadanos y los soldados no resistieron un minuto más y se rindieron. Ellos pensaron que Iván les iba a perdonar la vida, que iba a tener misericordia, pero se equivocaron, papá. Este loco no tuvo piedad alguna
y mató a absolutamente todos los ciudadanos, borrando esta ciudad de la faz de la tierra. Hágame el berraco favor. Es desde ese momento que sería llamado como Iván el Terrible, porque no tenía compasión con absolutamente nadie, mijo. La destrucción de Kazán le permitió a Iván seguir conquistando más y más territorio hasta duplicar como tal el reino que había heredado. En ese momento, Iván el Terrible fijó sus ojos en el segundo kanato más importante, uno llamado Astraca. Pero ni sus habitantes ni sus soldados querían enfrentar a ese loco de Iván el Terrible, por lo cual decidieron rendir la ciudad. De esta manera, Iván no tenía más enemigos y se convertía en el hombre más poderoso de toda la región. Cuando Iván tenía 30 años aproximadamente, su esposa Anastasia murió. El hombre sospechaba que la habían envenenado y furioso se volvió loco, parcero, más loco de lo que era. Tiró todo patas arriba, alborotó el avispero, ya que ella era la única que lo podía calmar. Ella era la única que podía quitarle los arrebatos de ira. El hombre estaba descontrolado, mijo. Y sin ninguna prueba de que la mujer había sido envenenada, Iván mandó a torturar y asesinar a cientos de nobles en esa época, papá. Mi hermano, esa era la mujer de la vida de Iván. El hombre no miraba sino por los ojos de esa mujer y no hubo ninguna otra que pudo complacerlo. Hubieron 8 esposas y ninguna pudo tener lo que tenía Anastasia. De las 7 esposas que tuvo el resto de su vida, 5 murieron en circunstancias muy extrañas, ahogadas, ahorcadas o simplemente amanecían muertas. Y solo 2 sobrevivieron encerradas en monasterios, hágame el berraco favor. Y durante ese periodo, Iván el Terrible creó algo parecido a la policía, un cuerpo llamado los Oprisnina. Mi hermano básicamente era el brazo armado de Iván, hacían lo que quisiera. El hombre no tenía enemigos y si lo tenía, atacaban y le arrebataban absolutamente todo, lo dejaban en la calle y es así como Iván se fue haciendo poco a poco con las posesiones de todos los nobles. Su locura llegó a tal grado, mi hermano, que en una ocasión su hijo mayor y heredero, Iván Ivanovich, le estaba reclamando a Iván el Terrible porque había tratado muy mal a su nuera que estaba embarazada. El hombre le hizo el reclamo e Iván el Terrible, lleno de ira, papá, porque el hombre no concebía que nadie pusiera en duda su autoridad, le clavó su bastón en la cabeza. Hágame el favor, papá, a su propio hijo. Iván Ivanovich cayó muerto en el instante y se cuenta que Iván el Terrible inmediatamente se arrepintió y de ahí en adelante no pudo olvidar y perdonarse ese acto tan cruel. Decían también que el hombre se jalaba las barbas y los cabellos y se pegaba contra las paredes recordando haber matado a su propio hijo. Y aunque el hombre estaba loco, papi, re loco, nunca descuidó su objetivo de hacer crecer su reino. Es así que su última gran conquista sería Siberia, la cual anexaría a su ya gigantesco territorio. Y es así que después de años y años de atrocidades, el 18 de marzo de 1584, el primer zar de toda Rusia, Iván el Terrible, moriría en Moscú corroído de terribles enfermedades. Se dice que una de ellas, la sífilis. El hombre fue enterrado en la catedral de San Miguel Arcángel y, según la leyenda, quien pasara cerca de su sarcófago podía escuchar sus gritos de dolor. Parceros, esta fue la historia del primer zar de Rusia, Iván el Terrible. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran aprender en una próxima ocasión. También les recuerdo que me pueden seguir en los canales de YouTube, Facebook e Instagram. Me ayudarían demasiado para seguir creando este tipo de contenido. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.